Hoy vamos a meternos de lleno en el inicio de uno de los conflictos más sangrientos de la historia de Sudamérica, la Guerra del Paraguay. Y todo empieza con una invasión de Argentina que lo cambiaría absolutamente todo, un evento que marcó el rumbo de la guerra y que ya de entrada nos enseñó lo frágiles que pueden ser las lealtades cuando las cosas se ponen feas. Es la pregunta del millón, ¿verdad? Uno se imagina una declaración formal, meses de tensión que van subiendo. A veces es así, claro. Pero en este caso, la respuesta es mucho más directa. Pues eso mismo. Para la Argentina de 1865, la guerra no llamó a la puerta. No, directamente la tiró abajo de una patada. Y además, en un día sagrado y sin el más mínimo aviso, sembrando un caos y una incredulidad totales. Vamos a situarnos. Es 14 de abril de 1865, Viernes Santo. Imaginaos la escena. La ciudad de Corrientes está completamente tranquila, en plena festividad religiosa, y de repente desembarca una fuerza paraguaya de 3.000 soldados. Así, de la nada. La sorpresa fue, sencillamente, absoluta. Y ojo, que la justificación paraguaya fue una auténtica jugada maestra de propaganda. No llegaron en plan conquistadores, para nada. El mensaje del propio general Robles era de liberación. Querían explotar las tensiones que ya existían entre Corrientes y el gobierno de Buenos Aires, una estrategia muy astuta. Pero claro, la fuerza militar era solo la primera parte del plan. Los paraguayos tenían una estrategia mucho más sofisticada para controlar la provincia desde dentro, para que la ocupación pareciera de alguna manera legítima. Fijaos bien en este plan, porque no tiene desperdicio. No fue una simple invasión militar. ¿Qué va? Fue una operación de inteligencia de manual. Todo empezó un año antes, con un espía llamado Miguel Rojas, que se hizo pasar por comprador de ganado. Su misión real, mapear todo el panorama político, ver quién estaba descontento y, sobre todo, saber con quién podían contar cuando llegara el momento. Y en la práctica así funcionó. Pusieron a 3 tipos de Corrientes al frente, en un triunvirato, pero era una fachada, un gobierno maniquí. El que cortaba el bacalao de verdad era José Verges, y lo hacía desde Asunción. Para rematar la jugada, se llevaron todos los archivos del gobierno, incluido un mapa provincial que era oro puro, e impusieron su propia moneda. El control era, total. Venga, vamos ahora con la reacción argentina, porque ante la invasión la respuesta fue inmediata, pero se dio a 2 niveles muy distintos. Uno a nivel provincial, que fue pura foria, y otro a nivel nacional, mucho más estratégico. A nivel local, la cosa fue brutal. El gobernador Lagraña no se anduvo con chiquitas. Decretó que todos los hombres entre 16 y 60 años tenían que alistarse, y si no lo hacías, se consideraba traición, y la pena era la muerte. Casi nada. Mientras, en Buenos Aires, el presidente Mitre ya empezaba a mover los hilos para organizar un ejército nacional. Y que nadie piense que el compromiso del país fue solo de boquilla, ¿eh? El Congreso aprobó al momento un préstamo de guerra gigantesco, 12 millones de fuertes, una auténtica fortuna para la época. Estaba claro que la nación se preparaba para luchar con todo lo que tenía. En medio de toda esta movilización, las esperanzas de Argentina se depositaron en una figura clave, un personaje casi de novela, el general Justo José de Urquiza, un líder con un prestigio y un poder enormes en toda la región. Urquiza, claro, se vino arriba con grandes discursos patrióticos. Prometió que marcharía sin dudarlo con 10.000 hombres para ayudar a Corrientes. Para muchísima gente, él era la gran esperanza, el general que iba a salvar a la nación. Pero aquí, la historia da un giro que es increíble. La realidad fue un jarro de agua fría. El famoso ejército de 10.000 hombres de Urquiza simplemente se esfumó. En Basualdo, la mayoría de sus soldados desertaron, se fueron a casa. Intentó reunirlos de nuevo y pasó otra vez. En Toledo, su segundo ejército también se desbandó. Esto nos demuestra que había 2 Urquizas. Por un lado, el de la promesa, el del héroe, y por otro, el de la cruda realidad. El general que iba a salvar a la patria nunca pisó el frente. Y no solo eso, se convirtió en un proveedor de guerra forradísimo, vendiendo caballos y ganado al mismo ejército al que sus hombres se negaron a unirse. La ironía es tremenda. A pesar del chascón de Urquiza, la guerra, por supuesto, continuaba. El 25 de mayo, las fuerzas aliadas, ya sin contar con el ejército fantasma, lanzaron el primer gran intento de recuperar Corrientes, una operación con unos 2.000 soldados en un ataque anfibio. Y claro, mientras los generales hacían promesas y los políticos movían sus fichas, los soldados de a pie se enfrentaban a esto. La batalla por Corrientes fue un combate salvaje, cuerpo a cuerpo. Para ellos, las deserciones, los negocios y la política daban igual. La única realidad era la de luchar por seguir vivo. El resultado de esa primera batalla fue incierto.
Y el coste, terrible para ambos bandos, casi idéntico. Los paraguayos tuvieron unas 400 bajas, los aliados unas 350. Nadie ganó de forma clara, pero los dos pagaron un precio altísimo en vidas. Y hay un detalle que resume la tragedia humana de todo esto. Los muertos de ambos ejércitos, que minutos antes estaban matando, fueron enterrados juntos, en una fosa común, bajo el mismo puente de piedra por el que habían luchado con tanta ferocidad. Y así, este primer capítulo tan caótico, marcado por la sorpresa, la traición política y una primera batalla sangrienta y sin un claro vencedor, sentó las bases de lo que estaba por venir. Una guerra mucho más larga, mucho más grande y, sobre todo, devastadoramente brutal para todos los países implicados. Todo esto nos deja con una última pregunta, una reflexión que nos provoca el caso de Urquiza. Cuando la lealtad se puede comprar y vender y el patriotismo tiene que competir con el beneficio personal, ¿cuál es el verdadero coste de una victoria? Ahí lo dejamos. Gracias por habernos acompañado.